Pasan las 18:30 aquí en Mar del Plata, en la República Argentina. Bueno, empieza toda la onda más política, digamos, por decirlo de alguna forma. Aquí en provincia de Buenos Aires se vienen elecciones en muchos lugares, ya empezaron a haber elecciones, la política está candente, todo lo que se está viviendo en el país está muy, pero muy a flor de piel. El domingo hubo elecciones en Cava, hace poquito, creo que más allá de ser elecciones legislativas, en este caso para los que serían los concejales de Cava, todo el país estuvo muy atento porque se definían muchísimas cosas. Por un lado estaba el PRO de Mauricio Macri, por otro lado La Libertad Avanza también presentaba en este caso al vocero presidencial como primer candidato, el peronismo por su lado con Santoro por un lado, con el candidato de Guillermo Moreno, con Abel Medina por otro lado también se presentaron, y había mucha expectativa por la presentación del grupo del ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Y bueno, justo tenemos a una de las personas que es parte de este grupo, que también está siendo muy, dando muchas entrevistas y demás en los medios. Nos parecía muy interesante poder tener su opinión y también cómo estuvo viviendo todo lo que fue esta última elección en este domingo en Capital Federal. Lo tenemos ya conectado al electo legislador y actual legislador de Cava, Emanuel Ferrario. Emanuel, por acá te saluda Martín Vera junto a Ayalén Vara y también a Sebastián Dativo. Bienvenido a Radio Encendida y bienvenido a Vorterix Mar del Plata. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Gracias por invitarme. Un saludo para vos y tu audiencia. Un placer estar hablando con ustedes. Bueno, muchas gracias. Tan linda como es Mar del Plata, además. ¿Te gusta Mar del Plata? ¿Sos de venir para acá? Sí. Ahora hace como un año que no voy, pero veraneé en Mar del Plata desde que tengo memoria. Hasta mis 19, 20 años. Qué bueno. Con mi familia era muy común, segunda quincena de enero, del 16 al 24, irnos a Mar del Plata. Bueno, sí, muy común. Así que un placer. Lindo, un placer lindo. estar con ustedes. ¿Y qué venías, con amigos así o la familia solo? Familia. Veníamos con mi papá, mi mamá, mi hermana, en muchos casos mis abuelos, mis tíos. Sí, así que tengo muchos recuerdos en esa ciudad, de haber vivido mi adolescencia en el verano en Mar del Plata y también desde muy chico, ¿no? Alquilábamos siempre un departamento ahí en Avenida Luro y Santa Fe, una cosa así. Casi ahí, en pleno centro, básicamente. Sí, pleno centro. Y me acuerdo que bajábamos por Luro. Yo venía de un pueblo muy chico, se llamaba Rafael Obligado, se llama Rafael Obligado. Nací y me crié ahí hasta los 17 años, que me gané una beca y me vine a estudiar acá a Buenos Aires. Entonces, Mar del Plata es una gran ciudad, pero además para mí, imagínate que vengo de un pueblo de 500 habitantes en una ciudad inmensa. Gigante. Entonces, estábamos ahí, íbamos siempre a la plaza, ahí al lado del cartel de una marca de sal en ese momento. Ahora pues, cambió. Ahora cambió. En ese momento hay una marca de sal. Me acuerdo perfecto. Muchos recuerdos de Mar del Plata. Lindo recuerdo de Mar del Plata. Ya que arrancaste a hablar de vos cuando eras más joven, hablando de esto de 16 a 19 venías a Mar del Plata, comentaste dónde naciste, comentaste que te ganaste una beca, y me surge preguntarte cómo empezaste a gustarte la política, cómo arrancaste a poder vincularte con lo político. Mira, yo me empecé a vincular yo estudié Relaciones Internacionales. Sí. En Ditela, trabajé en el sector privado después 4 años en el Grupo Techin, y luego siempre tuve como una especie de bichito interés por el servicio público, ¿no? Por la vocación pública. Mi familia, igual, que es una familia completamente antipolítica. Mirá. Mi vieja ahora es jubilada, pero en su momento fue directora de un jardín de infantes en mi pueblo toda su vida, maestra jardinera, mi viejo metalúrgico, cero vinculación con la política. Pero a mí siempre me interesó. Un poco por mi historia, porque tuve la suerte de acceder siempre a oportunidades, pero siempre fui consciente que esas oportunidades no son igualmente accesibles para todos, también hoy. Sí, tal cual. Entonces, había algo en mí, y que sigue existiendo, de eso, ¿no? De involucrarme para poder ayudar a que otros accedan a las mismas oportunidades que tuve la suerte de acceder yo. ¿Por qué hablas de tu familia como antipolítica? ¿Qué le llamas antipolítica? ¿Antipolítica como lo vemos hoy? ¿O que realmente no les interesaba, no se hablaba, no permitía? No, era más que desinterés, era como desconfianza. Por eso lo digo como antipolítica. Bueno, está bien, por eso te pregunto. No espere nada bueno de la política. Okay, claro. Les dije que yo me involucraba, era como, no, ¿y por qué vas a hacer eso? Y qué sé yo. Obviamente ahora están orgullosos
y me acompañan. De hecho, estuvieron la semana pasada, vinieron acá justamente el día del cierre de la campaña, y me acompañaron el cierre de la campaña. Bueno, bien ahí. Los viejos son lo más, y nada, tenemos una relación muy linda. Pero bueno, fue parte también de ello, ¿no? De pensar distinto la política y mi involucramiento, y obviamente están recontra orgullosos y les encanta. Pero me imagino que vos laburando en Techin, que es una empresa súper gigante de Argentina, es como diciendo, bueno, ya nuestro hijo se queda ahí tranquilo, no nos hagamos problemas. Metalúrgico, claro, imagínate. Exacto. El metalúrgico es como el sueño que su hijo trabaje en Techin. O sea, para ellos era como cerraba todo, y cuando le dije, eso quiero saber. ¿Qué pasó ahí? Va por otro lado. Así que claramente. ¿Qué te dijeron? ¿Te metiste en política? ¿Terminaste en Techin? ¿Quién te llamó? ¿Cómo fue esa parte? Siento que llegué a un Techin. Claro, sí. Algo de eso. ¿Te pasó eso? ¿Y cómo fue la incursión en la función pública? Bueno, yo me fui a estudiar afuera, a Estados Unidos, me gané una beca para estudiar en la Universidad de Stanford, políticas públicas, y cuando vuelvo encuentro una búsqueda en LinkedIn de un analista en planificación y control de gestión en el gobierno de la ciudad. Entonces mi primera vinculación fue con el gobierno de la ciudad. Yo participé, me involucré en este rol, me postulé, quedé, empecé a trabajar, ahí conocí a Horacio, de hecho él fue uno de los primeros que me entrevistó. Mirá. Trabajé en jefatura de gabinete todo el 2014, 2015, en la ciudad de Buenos Aires, luego en el Ministerio de Desarrollo Urbano, después trabajé en la provincia de Buenos Aires un tiempo y volví a trabajar con Horacio como jefe de asesores en el 2019, con él, hasta que me fui a estudiar de vuelta y volví, y después fui candidato a legislador en el 2021 y presidente de la legislatura 21 y 23. ¿Te acordás de esa entrevista, de esa primera entrevista? ¿Tenés algún recuerdo? Claro, me acuerdo perfecto, porque me hizo la entrevista en un café. Ajá. Era bastante tarde, sería como, 8:30 de la noche. Sí. Yo había venido a Argentina, yo todavía estaba estudiando, terminando mi maestría afuera. Ajá. Y en ese proceso de aplicación, de búsqueda, me entrevista un subsecretario, y ese subsecretario me dice, bueno, el proceso sigue, quiero que te entreviste a alguien más. Yo no sabía quién era, y era el jefe de gabinete de ese entonces, que era Larreta. Sí. Bueno, perfecto, la entrevista fue en un café de noche, donde me preguntó, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Y por qué te interesa lo público? Y cuando le conté un poco de mí, bueno, tenés que sumarte, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y siempre me impactó de él su capacidad de laburo, de método, de planificar, la rigurosidad. Yo veía esa cosa, obsesiva, de cómo se planifica, qué significa planificar, cómo se hace un proyecto, cómo se hace la hoja crítica, qué significa, por qué importa, la importancia, del manejo del tiempo y la agenda, esa cosa robot. Sí, total. Que sirve para gestionar espectacularmente. Totalmente, y como digo yo, es ese robot que le presta atención a detalles que otros no lo harían, no lo hacen. Pero esos detalles son los que le cambian la vida a muchísima gente. Porque no es lo mismo la velocidad con que arreglas las veredas, o que terminas un viaducto, o que terminas un metrobús, o que el policía camine y respete el circuito que tiene que hacer, que no lo haga. Y eso a un vecino o una vecina le cambia la vida. Te hago una más y ahí le doy ahí el lugar a los chicos que están con ganas de preguntar también, pero que tiene que ver también con Horacio. Esto que vos dijiste habla de él, pero es como que la gente que lo quiere, no lo quiere, lo critica, no lo critica, siempre ponen de manifiesto esta cuestión de que labura muy bien, es muy gestionador, es obsesivo con el laburo y demás. Por supuesto, todos saben y todos sabemos que hubo una decisión en términos de lo que es el PRO. Por supuesto, él quedó por un lado, Mauricio Macri por otro. ¿Qué te lleva a vos a quedarte con él hoy, a compartir una lista? Bueno, por supuesto, has ganado, así que felicitaciones también por eso. Por lo menos han entrado unos cuantos legisladores, pero ¿qué es lo que a vos te define? Decir, bueno, sigo con él, lo banco, en un momento en que ya no lo banca tanta gente. En términos políticos, quiero decir, no la gente que lo votó, sino en términos de estructura política. Mira, yo creo primero que una de las cosas que hicimos, que a mí me gustó mucho, fue una campaña 100% en la calle, caminando la ciudad de Buenos Aires. Hicimos, más de 100 reuniones, entre reuniones de vecinos, reuniones por segmento, reuniones mano a mano, muchas horas por día caminando, dándole la cara a los vecinos y reencontrándonos con vecinos, con reclamos, con propuestas, con ideas. ¿Por qué me quedo acá o por qué básicamente construyo acá? Sí. ¿Por qué construyo con Horacio? Elijo estar acá. No, primero porque me parece que esta lista es la lista que se la podía evaluar por hechos concretos, cosas que hicimos, ¿no? La experiencia, porque valoro su método, su obsesión,
esa necesidad de planificar todo al máximo, su capacidad de trabajo, la importancia de conocer cada cuadra de la ciudad, ¿no? De conocer esta ciudad. Me quedo acá porque compartimos otro valor que para mí es muy importante y yo vengo laburándolo mucho y lo laburé en su momento en el PRO, que era la renovación. Yo creo mucho en la renovación de la política, en involucrar gente que no tenga experiencia política, gente nueva, que no tiene que ver con la edad, tiene que ver básicamente con una cuestión de actitud, ¿no? De mirada frente a los problemas, de realmente querer repensar la forma en que hacemos las cosas para poder llegar mejor, resolver mejor. Y tercero, porque los dos compartimos algo, que es que creemos que la confianza con la ciudadanía, con los vecinos, se reconstruye con resultados. No es con palabras, no es con buenos discursos, no es con eslogan, es con resultados. Y es eso. Y es estar a la altura de las cosas que prometés, que te comprometés, es hacerte cargo del reclamo, es gestionar, es ocuparte. Y yo creo que las ciudades tienen una gran oportunidad para reconstruir la confianza. Mirá, Martín, en la última elección en la ciudad de Buenos Aires votó más o menos el 50%. Sí. O sea, hubo un gran ausentismo. Y eso es un gran llamado de atención para todos, para todos, para toda la política. La política tiene que entender eso. Digo, y hay que hacerse cargo, y hay que reconstruir la confianza. Y la confianza nosotros creemos que se construye con hechos, con resultados, y las ciudades son un gran lugar para comenzar ese camino. Está bueno. Ahí, chicos. Yo tengo una preguntita, Emanuel. Sí. Con respecto a tu incorporación al mundo público, mundo político, venías de una familia que te decía, ojo que no hay nada bueno ahí. ¿Con qué te encontraste? Mirá, el balance claramente es positivo, por eso estoy acá, ¿no? Uh-huh. El balance es positivo. Y tuve la suerte de estar en equipos, que en este caso que lideró Larreta, que lideró Horacio, que digo, comparten conmigo algo muy propio de cómo yo veo la vida, que es esto, ¿no? De hacerse cargo, de comprometerse, digo, de ponerle muchas horas, de entender que todo es con trabajo, con esfuerzo. Mi historia es esta también. Digo, yo vengo de un pueblo muy chico, que tuve la suerte de ganarme una beca, esa beca que tuve obviamente que hacerme cargo de esa beca y cumplir lo que significaba, y acceder a oportunidades, y acceder a un laburo, pero siempre con mucho esfuerzo. Nadie me regaló nada. Entonces, creo que hay algo ahí en el compromiso, en el esfuerzo, en hacerte cargo, en el detalle, en la obsesión porque las cosas pasen, en hacer que las cosas pasen y cambiarle la vida a la gente. Cuando vos haces algo que realmente hace la vida más fácil, más simple, mejor, bueno, está buenísimo ser parte de eso. Yo tuve la suerte de estar al lado, tengo la suerte de estar al lado de alguien que represente y vive el servicio público de esa manera. Sí, pero y eso me une. Ahí es dentro de tu equipo, de tu franja, pero digamos que Argentina en términos políticos es un país muy agrietado, de mucho confronto, mucho panquequismo también. ¿Cómo fue hacerte espacio ahí? Mirá, claramente como decís vos, yo creo que la política el sistema político tiene una deuda muy grande con la ciudadanía, ¿no? De hecho, yo escribí un libro hace 2 años, a fines del 23, que se llama Coordenadas para Antisistemas, que en Mar del Plata se vendía, porque ese verano estuve en Mar del Plata de vacaciones y lo vi en varias librerías, que básicamente lo que trata de hacer es explicar esta crisis de representatividad. Lo vamos a buscar. Y la crisis de representatividad nace por esta falta de confianza, por un sistema que no estuvo a la altura, una política que no estuvo a la altura. Entonces, claramente eso es un patrón en la política argentina. Que explica muchas cosas, por ejemplo el surgimiento del presidente Milei. Uh-huh. Entonces yo creo que desde mi lugar trato de contribuir con mi palabra, con la cercanía, abriendo mi agenda. Yo hace 2 años abrí mi agenda con un link en mi Instagram donde cualquiera puede anotarse para venirme a ver, no importa el tema, y está mi agenda publicada y la gente se anota y tenemos reuniones y conversamos y me plantean cosas, algunas puedo resolver inmediatamente, otras no, algunas se convierten en proyectos, otras las derivo con otros legisladores o legisladoras que trabajan el tema, pero siempre es estando cerca. Y yo creo que la manera de hacer política es ser cerca, accesible, responsable, no comprometiéndose a cosas que no se pueden cumplir. Y me parece que la política en general tiene una deuda grande en ese sentido con los argentinos, ¿no? Claro. Emanuel, 2 preguntas. La primera, ahora cambia el rol, digamos, en este compromiso que tenés como legislador dentro de
de esta plataforma política y demás. Entiendo que en lo personal te debe haber modificado, ¿no? Desde, no sé si dormiste esa noche o hubo una revolución ahí de pensamientos, imagino. Y la segunda, bueno, debe haber claramente ya una agenda de prioridades. Y imagino que ya deben tener ahí alguna como para poder arrancar y decir, bueno, vamos por esta, ya estás en tu rol, digamos, como legislador. Y bueno, básicamente esas dos. Después tengo más, pero... Perfecto. No, a ver, dosificar. Esa noche definitivamente mucha alegría y agradecimiento por el reconocimiento de los porteños, las porteñas y el voto de confianza, ¿no? Definitivamente, esa es la alegría de esa noche. Ahora, claramente tenemos una agenda que anunciamos en la campaña. Nosotros fuimos como muy consistentes durante todos los días que duró la campaña de legisladores en la ciudad, de hablar temas de la ciudad, propuestas para la ciudad, problemas que veíamos y cómo nosotros proponíamos resolverlos. Y no tenemos una agenda. Vamos a impulsar un proyecto para el viaducto Sarmiento, es un tren muy importante que atraviesa la ciudad de Buenos Aires, que divide varios barrios en dos, y es muy importante por las barreras que genera. Entonces queremos hacer un viaducto, esto es levantar el tren, como ya lo hicimos, a quienes nos están escuchando, mirando, si vinieron a Buenos Aires y fueron a lo que es el barrio chino y el viaducto del Mitre en el barrio chino, o el viaducto de San Martín, que es cuando se eleva también el tren San Martín. Bueno, eso cambia mucho la manera en que la ciudad se comunica, se vuelve más segura, más rápida, y se generan nuevos espacios públicos. Bueno, queremos hacer lo mismo con el viaducto Sarmiento. Queremos impulsar también trenes locales. Muchos trenes vienen repletos desde la provincia, entonces los vecinos de la ciudad no se pueden subir en la ciudad porque ya vienen llenos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para generar trenes locales? Obviamente, coordinación con el gobierno nacional. Vamos a impulsar otro proyecto que es un nuevo sistema de transporte en cuanto a colectivos. La ciudad de Buenos Aires desde el año pasado maneja los colectivos, las 31 líneas de colectivos que arrancan y terminan en la ciudad. Por eso creemos que hay una oportunidad muy grande para hacer este sistema de colectivos que sea eléctrico, que tenga un sistema predictivo, así cada uno en su celular sabe cuándo viene el colectivo y tiene que estar esperando o sin posibilidad de planificar cuándo viene el colectivo. También hacer las paradas de colectivos más accesibles, ¿sí? Principalmente para personas mayores, eso es muy importante que avancemos en ese sentido. Vamos a proponer una modificación del sistema educativo para que sea jornada completa obligatoria en todas las escuelas. Cuando se fue la reta era 2/3 de las escuelas, para hacerlo en todas las escuelas, que sean bilingües. Vamos a proponer también la creación de nuevos parques en lo que es el barrio de Liniers, el barrio de Caballitos, en Mataderos. Bueno, ¿qué estilo quiere tener? Siempre con participación ciudadana. Tenemos un montón de iniciativas. Y si querés, lo que más me interesa a mí transmitir hoy es cómo lo vamos a hacer. Claro. Vamos a hacer de la misma manera, yendo a los barrios, reuniones de vecinos, contándole nuestra idea, tomando las ideas que ellos tienen, mejorando lo que tenemos, que es la forma en que nosotros sabemos gobernar y sabemos gestionar. ¿Y qué es lo primero que te piden? Porque hablas mucho, bueno, el tema del transporte es algo básicamente importantísimo, ¿no? Y como es muy importante. Las primeras 3 propuestas tenían que ver con el transporte. Es muy importante, es un tema que a mí me interesa mucho y a los porteños nos interesa mucho. Creo que lo que nos piden hoy cuando vos caminás en la calle de la Ciudad de Buenos Aires, y creo que es una de las cosas que más bronca me dieron a mí de la discusión pública, si querés, de la oportunidad perdida, porque básicamente lo que estamos discutiendo hoy en la ciudad son temas que estaban resueltos, ¿sí? Y que volvieron a surgir ahora, producto de la mala gestión, pero lo que hoy te reclaman es basura. Tenemos un tema importante de tachos desbordados, de la basura que no se levanta correctamente. Eso genera olores, genera además todo, si querés, más situación de ratas, y eso como es una situación que está bastante expandida en la ciudad. Hay temas de seguridad, porque se ven menos policías, faltan policías, se pusieron unos tótems en las esquinas que le cuesta mucho entender quién los usa y cómo resultan en la ciudad de Buenos Aires, porque claramente un tótem no puede correr un chorro. Entonces hay un tema ahí de que no se entiende cuál es la política preventiva que se está llevando adelante. Hay temas de mantenimiento que no eran temas en la ciudad. Y yo creo que lo que nuestra lista representó puntualmente en esta elección es una lista que transmitía lo que cientos de miles de vecinos nos decían, que la ciudad no está bien. La ciudad no está bien, que no está a la altura de las expectativas que tenemos y que nos merecemos una ciudad mucho mejor. Entonces, nosotros vamos a trabajar desde nuestras bancas, desde nuestro lugar y en la calle,
con los vecinos que quieran. Nosotros vamos a seguir caminando y estando presentes en la ciudad. Bueno, ¿qué ciudad queremos discutir, ¿no? ¿Qué ciudad queremos tener? Emanuel, la Alianza Volvamos Buenos Aires se plantea básicamente para la ciudad, para reconstruir un poco el poder, por decirlo de alguna forma, de una antigua gestión, de todo lo que hizo Horacio con ustedes como compañeros, como parte del equipo, en términos de solamente la capital, o se plantea también como para poder también plantear una fuerza a nivel provincial o nacional o en otros espacios. Contá un poco eso, y también me llamó la atención una entrevista que te hicieron, donde planteas que es un poco lo que se ve medio todos los días, pero que la legislatura definitivamente va a ser un espacio de batalla entre la Libertad Avanza, el PRO, no sé si ustedes, pero seguramente el peronismo va a estar anotado en esa batalla que se va a dar en la legislatura. Nuestro foco es la ciudad de Buenos Aires. Está bien. Nuestro foco es la ciudad de Buenos Aires. Volvamos Buenos Aires. Es justamente, una fuerza principalmente ciudadana que la idea es que crezca en la ciudad de Buenos Aires y tiene un objetivo que es recuperar la jefatura de gobierno en el 2027. De hecho, Larreta lo dijo en el propio debate. Muchos pensaron que se había confundido. Y que la realidad es que fue de entrada ser muy transparentes en qué es lo que estamos buscando. Nosotros queremos volver a gobernar la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo y es lo que están planificando. Muy transparente, desde el día 1 fuimos con eso. Está muy bien. Estamos buscando eso, nos interesa eso, tenemos muchas ganas, tenemos muchas ideas y supimos vivir mucho mejor en esta ciudad y queremos recuperar eso. Perfecto. Y volver a discutir futuro. Ahora, dentro de eso, nuestra postura es muy previsible dentro de la legislatura. Fuimos la fuerza que más opinión dio sobre todos los temas de la ciudad. Entonces, a mí cuando me preguntan, bueno, pero ¿cómo se van a comportar? ¿De qué manera? La verdad, no hay ninguna duda de cuáles son nuestras prioridades ni dónde los vamos a parar. Y vamos a honrar esa palabra, porque tanto Horacio, como Guadalupe Tagliaferri, como yo, como Jorge Tellerman, como Melina Balbi, todos los que fuimos candidatos en esta lista, respondimos todos los temas, todos, y dimos postura sobre todos los temas. Entonces nuestra postura es bastante previsible. Está bien, vamos a trabajar por esta ciudad. Te preguntaba eso porque, hay mucha gente en muchos lugares del país que cuando él fue el candidato a presidente, mucha gente lo seguía y de alguna forma, no te digo que se sienten huérfanos, por decirte, usar esa palabra, pero sí que se referencian con él, y al no tener un espacio que sea un poquito más amplio en términos de que sea algo a nivel nacional, no encuentran con quién referenciarse. Te digo porque justo antes de venir, sabiendo que vos venías a la entrevista, gente que lo seguía, tanto acá en Mar del Plata, en ciudades acá cercanas también, le sucede eso y por eso es la consulta. No, a ver, nosotros vamos a seguir trabajando por los valores que creemos, por la forma de hacer política que creemos, ¿no? Por la forma de gestionar que creemos. Porque en definitiva hacer política es hacer que las cosas pasen para que le mejore la vida a la gente. Sí, y de una manera. Y al menos eso es lo que me convoca a mí. Después todo el resto es como, no sé, yo laburo de una determinada manera, una cierta cantidad de horas, con un cierto método, porque yo creo que eso hace que las cosas sucedan y eso hace que la vida de los porteños, de las porteñas, sea mejor y sea más simple, que yo creo que tiene que ser el objetivo de la política siempre. Sí. No importa quién proponga las ideas, quién proponga los proyectos, lo importante es que eso mejore la vida y la calidad de vida de quienes vivimos en los distintos lugares, en este caso en la ciudad de Buenos Aires. Y yo creo que eso tiene que ordenarnos. Bien. Y tenemos que terminar con una política segmentada, una política obtusa, una política que no escucha, una política que grita, porque creo que claramente eso lo que hace es espantar, y con razón, a la gente de la política. Bien. Emanuel, muchísimas gracias. En otro momento te invitamos. Cuando quieras venir, hace un año no venís a Mar del Plata. ¿Tenés algún viajecito cuando vaya ahí? a Mar del Plata, créanme que les escribo y paso a visitarlos. Y espero que sea pronto porque me gusta mucho Mar del Plata. Te tomamos la palabra, entonces. Sí, venite a visitar. No, olvídate. Cuando vaya les escribo y ahí pasaré a saludarlos por el estudio. Dale, y compartimos un rato acá. Saludos a todo el equipo. Felicitaciones nuevamente por la elección. Era una elección bastante complicada desde un montón de lugares. Estaba bastante dura la elección y realmente han hecho una gran elección, y me gusta esto de la planificación. Nosotros siempre hablamos acá con el equipo de esa forma, vaya a poder estar más de acuerdo o no en términos partidarios, pero si ustedes son claros en esto y le dicen a la gente, mira, nosotros queremos volver a ser gobierno, nos planificamos, nos plantamos, vamos a estar en la legislatura y queremos retomar en 2027, habla bien de ustedes, al menos de la sinceridad con que se toman la política y con como le hablan también al porteño de la porteña.
Gracias por el tiempo, valoro la entrevista y la oportunidad de poder conversar con ustedes. Estoy de acuerdo, por supuesto, en lo que plantea. Yo creo que la política es eso, es mejorar la vida, es hacer que las cosas pasen, es generar más oportunidades. Sabemos que la ciudad de Buenos Aires tiene muchas oportunidades, pero no están todas igualmente accesibles, y es parte de lo que tenemos que seguir trabajando. Y creo que merecemos volver a tener una ciudad que funcione y, por sobre todo, que discuta futuro. ¿Sí? Que discuta qué futuro queremos, y eso es lo que me convoca y lo que voy a estar haciendo en los próximos años. Muchas gracias nuevamente, saludos al equipo y te esperamos por acá, tomamos unos matecitos. Ojalá que muy pronto. Gracias. Dale, abrazo grande, Chao, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, nosotros tenemos que ir a una pausita. En un momento tenemos a Martín Buscaglia. Ahí la IA estuvo haciendo de las suyas. Ahí Martín capaz que nos dice. ¿Sí? Claro, le cambió un poco la carucha, me parece, en una de las historias, pero bueno, vamos a ver. Venimos en un ratito aquí en Vorterix Mar del Plata. Vorterix MDQ. En todas partes, Vorterix. En todas partes. Desde 1985, Crip Hamburgués es el pionero en la elaboración artesanal de hamburguesas. Su exclusiva fórmula marcó tendencia, combinando su sabor único y su generoso tamaño, transformándose en un hit de la época.